Bueno, este archivo, les contaba que este archivo ya está distribuido por capas. Las capas representan, digamos, los diferentes materiales que yo puedo aplicar. Entonces, pues lo primero, ese es el primer paso que uno debe hacer. En caso tal de que el archivo, digamos, cuando uno termina de modelar una escena, lo siguiente que debe hacer es distribuir en capas, reconociendo obviamente los materiales para que se facilite el trabajo de la aplicación de esos materiales. No quiere decir pues que sea una ley, pero se va a facilitar mucho el trabajo en Keyshot a la hora de pasar ya los materiales representados por capas. Entonces este archivo se divide en dos partes. Está el dock del iPod, que es como todo el parlantico, y está el aparatico del iPod como tal, que es el iPod Classic que ustedes ven acá. Entonces aquí vamos a ver diferentes tipos de materiales, no solamente utilizando los que ya están puestos en Keyshot, en la librería como tal, sino también los materiales que podemos hacer con la estructura de las capas. ¿Listo? Voy a dar 3 minuticos para que ustedes descarguen esta escena, pues todo el rollo, y la puedan abrir en Keyshot. Entonces, recuerden que, bueno, lo primero que voy a hacer aquí es, como ya esto tiene la estructura, simplemente lo que voy a hacer es cerrar el archivo y lo voy a importar en Keyshot. Entonces voy a dar 3 minuticos para que ustedes traigan ese archivo, o sea, lo descarguen y abran el archivo en Keyshot. ¿Sí? Entonces le doy importar, tomo aquí el dock del iPod. Recuerden acá las diferentes opciones que veíamos también. La posición, la misma posición, mantener la posición pues que viene desde el Rhino. Geometría, importar los datos de NURBS, medio ambiente y cámaras. Yo personalmente no voy a utilizar las cámaras del Rhino, entonces simplemente le quito el chulito. Y los materiales, pues que me los desligue por capas, ¿sí? Entonces acá le digo importar y bien, aquí ya centrar centrar el objeto. Listo. Entonces voy ahí. Listo. Voy a dar 3 minuticos para que ustedes puedan descargar el archivo y lo puedan abrir aquí en Keyshot y podamos continuar con el ejercicio. Sí, sí, Muchas sí, ya lo voy a grabar. gracias. Listo. Entonces cuando abro el archivo, perdón, cuando abro un archivo, importo, yo lo hago desde cero para que quede aquí en la grabación. Entonces si abro Keyshots, ustedes recuerden que en este cuadro de diálogo me sale aquí la opción importar, le doy clic ahí y abro el archivo. Ese archivo no, digamos que simplemente si lo abrieron o ustedes terminaron de hacer el archivo en Rhino, no tienen necesidad de exportarlo a ninguna extensión, porque el Keyshot está en capacidad de reproducir los archivos de Rhino, de interpretarlos. Entonces, bueno, cuando yo le digo importar, aquí me sale y selecciono el archivo, aquí me sale este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo básicamente tiene estos apartados. La escena, pues la escena por defecto que viene, digamos, añadirla a este espacio acá. Esto de los nuevos set de modelos son los modelos que yo puedo utilizar, por ejemplo, para otros tipos de proyectos. Y con eso me refiero específicamente a, por ejemplo, al cloud de Keyshot, que esto ya se los había mencionado. Es una página web que tiene Keyshot donde yo puedo descargar materiales, medios ambientes, backplates, texturas y modelos, que esto es específicamente a lo que me estoy refiriendo. Entonces los modelos, las colecciones de modelos, yo las puedo obtener de acá. Estos son modelos 3D genéricos que la gente pues sube aquí. Esto es como una comunidad donde se comparten esos modelos. Entonces aquí son como bloques que yo puedo utilizar, digamos, dentro del Keyshot, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un bloque de esos, pues simplemente lo que hago es que le digo un nuevo set de modelo y entonces él ya lo va a poner en disponibilidad dentro de la aplicación para cuando yo lo quiera utilizar. En este caso, pues no lo voy a utilizar, sino que simplemente le digo default.
Posición, mantener la posición relativa al origen nativo, es decir, la posición que tiene en Rhino, y que la orientación del eje de alzada sea pues el eje Z, porque ese es el eje que viene desde Rhino. Geometría, importar los datos NURBS que vienen desde la aplicación origen. Medio ambiente y cámaras, entonces aquí yo no voy a utilizar las cámaras de Rhino. Si ustedes quisieran, por ejemplo, digamos que en la perspectiva en Rhino ustedes tuvieran una vista cuadradita exactamente como quieren que se vea, entonces ahí simplemente ustedes le dicen importar las cámaras y ahí les va a salir. En este caso yo no las quiero importar porque trabajo con las cámaras de aquí del Keyshot, entonces simplemente le quito este chulito de acá. Y finalmente en materiales y estructura, esto es importante y es desligar materiales por capas. Entonces, como yo aquí ya tengo una estructura de capas generada por materiales, entonces yo voy a utilizar esa misma estructura y quiero que cuando se importe a Keyshot, el programa me mantenga, digamos, esos materiales, esa propuesta de materiales, sean separándolas por capas, ¿sí? Que cada capa utilice su material diferente. Entonces, a eso se refiere este chulito acá. Entonces, al final, simplemente digo importar y listo. Entonces, él trae la escena acá. Ahí me sale muy grande, sí, me sale la cámara, digamos, enfocando un pedazo, digamos, haciendo detalles sobre un pedazo. Entonces, en este caso, para alejarme de una manera rápida, ustedes le pueden dar clic derecho y van y buscan esta opción centrar y fijar modelo. Entonces, lo que hace la cámara es automáticamente hacer un zoom out o una extensión de zoom que le permite al archivo, pues, o que le permite a uno ver todo el archivo. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice proyecto. Bueno, en este momento ya uno puede empezar a manejar ciertas cosas acá, por ejemplo, la herramienta de rotación, la herramienta del paneo, ¿sí? O esta que se llama Dolly, pues que es como esta herramienta que me permite hacer zoom in o zoom out dependiendo de lo que tenga. También tengo aquí la perspectiva, el panel de perspectiva, que en este caso está a un lente de 50 milímetros, y a mí personalmente me gusta trabajarlo a 35 milímetros cuando son renders de objetos, ¿sí? Como renders de detalles y ese tipo de cosas. Me gusta trabajarlo a un lente de 35 milímetros porque normalmente es como la mitad entre lo que es digamos, el promedio entre lo que es un lente de una cámara real, ¿sí? Digamos que los lentes todoterreno son 18-55. Yo lo trabajo pues como más o menos a la mitad para que me dé una perspectiva diferente a la de la vista humana, que se establece como en 50 milímetros más o menos. Y cuando, dependiendo de lo que quieran ustedes, esto ya para un tema arquitectura, que lo vamos a ver más adelante, si nosotros estamos generando un render exterior, pues aquí no va a haber problema con el tamaño del lente que nosotros apliquemos. Pero si estamos haciendo un render interior, sí es importante, si los espacios son muy pequeños, entonces es importante utilizar un lente gran angular, es decir, un lente de menor medida en milímetros para poder digamos, coger una panorámica, ¿sí? Una vista mucho más panorámica. Entonces, eso más adelante lo vamos a ver, pero bueno, se maneja desde aquí ya de una vez, ustedes saben. Por ejemplo, si yo le doy aquí un lente de 15 milímetros y mire la perspectiva que me da, esto es como una perspectiva aberrada, pues. ¿Ya? Pero esto es lo que comúnmente se conoce como un lente gran angular. Entonces, yo personalmente lo mantengo aquí a 35 y se ve bien. Entonces da una perspectiva pues como interesante. Entonces bueno, después de que ya tengo cuadrado eso, entonces ahora sí me voy aquí a la capa proyecto. Le doy clic ahí y aquí se abre esta pestaña que ustedes ven acá. Sentí como las herramientas del zoom. Ya, entonces ahí se abre este panel de acá. A ustedes es probable que este panel les salga dentro de la misma interfaz. Yo personalmente lo saqué porque cuando uno le daba clic aquí, digamos que el área de trabajo aquí se recoge, se pone más pequeñita
y a veces no me coincide como con la medida del render o el tamaño del render final. Entonces ese tema de que se esté cogiendo y agrandando y todo eso es complicado. Entonces yo por eso lo saqué para que no me afectara. Mire que si yo lo cierro acá no pasa nada aquí. Si yo lo genero acá, pues tampoco está poniéndose más pequeño eso. Entonces, ¿cómo lo sacan? Pues simplemente arrastran la barra de estado hacia afuera y ya, ahí les queda por fuera. Y lo mismo este de aquí. Y mire que también yo lo puedo mover para donde yo quiera. Bien, entonces listo. Por lo pronto lo voy a dejar ahí. Entonces, bueno, aquí en la pestaña de proyecto, en la primera pestaña yo tengo uno que se llama escena. Y en la escena tengo aquí el set de modelos, las cámaras y el medio ambiente. En este caso, como yo no traje un medio ambiente desde Rhino, porque también se puede colocar un medio ambiente desde Rhino y él lo trae, entonces no me aparece sino el medio ambiente por defecto. Las cámaras, si las hubiera traído desde Rhino, me hubieran aparecido aquí la vista superior, frontal, lateral derecha y perspectiva. En este caso, solamente estoy trabajando con la cámara libre de Keyshot. Y el set de modelos, pues tengo el archivo, el nombre del archivo, y dentro de él tengo las dos capas principales que tenía y las subcapas que conforman obviamente esas capas. ¿Sí? Entonces esta es la misma estructura que yo tenía o traía desde Rhino. Bien, para este caso, entonces lo que voy a hacer es utilizar algunos materiales, utilizan algunas partes, algunos materiales de la librería de materiales y en otros no. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es esconder el dock y vamos a enfocarnos en el iPod. Entonces, vengo acá, centrar y fijar modelos y vengo aquí. Entonces yo puedo ver que en el iPod, mire que aquí tengo la cara frontal, que es esta sección blanca que hay aquí, cara posterior, que es toda esta que está de color verde, los conectores, que son, digamos, el jack donde entran los audífonos y la parte donde entra el cargador, que aunque esto no se vea, pues si yo lo fuera obviamente a renderizar como detalle, pues debería tener un material. La pantalla, que para esta pantalla vamos a utilizar un material emisivo, ya les explico en qué consiste. La ruedita, que es esta, y el texto que va encima de la ruedita, que es todo eso que ustedes ven aquí. ¿Sí? El menú, hacia adelante, hacia atrás, y la pausa y el play. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es referenciarme en internet con un iPod. Bien, entonces pongo aquí iPod Classic y aquí voy a tener de diferentes colores. Por ejemplo, como si fuéramos a hacer este acá. Entonces miren que este iPod, él viene como de una especie de aluminio anodizado en esta parte de acá, que es de color negro. Esta parte aquí es plástica, estos resaltos de aquí son blancos. Y en la parte de atrás viene como cromado, ¿sí? Digamos que eso venía en diferentes colores, pero uno puede utilizar los materiales que tiene en la librería para representar estos que están acá. Entonces yo voy a hacer esto que está aquí. Entonces como la parte de atrás viene cromada, entonces mire, si yo selecciono aquí la cara posterior, pues básicamente lo que voy a hacer es aplicar un material de la librería donde está metálico y mire que aquí tengo aluminio, bueno, pero aquí van a ver diferentes. Por ejemplo, si yo coloco aquí cromo, ¿sí? En la búsqueda. Entonces mire que aquí me van a salir todos los materiales de cromo. Entonces yo tengo por aquí unos cromos cepillados, cepillado en vertical, cepillado en horizontal, el cromo pulido, un cromo pues que es como una malla, y otra mallita aquí que es hexagonal, esta es redonda y esta es hexagonal. El cromo pulido, bueno, según cuenta lo que dice ahí es como una ola de cromo pulido. Bueno, hay varios diferentes aquí. Este que es un cromo como rugoso, ¿sí? Pero bueno, digamos que el que yo quiero aplicar es este de acá. Entonces,
lo que hago es seleccionar el material y lo arrastro hasta la capa. Entonces simplemente lo suelto allí y automáticamente miren que la capa se coloca en ese material. Entonces listo, de esa manera funciona pues como ese tema. Aquí para la parte de los conectores, entonces voy a buscar no un cromo sino otro metal, por ejemplo estos que son como amarillitos. Y por ejemplo este de acá, que es un titanio anodizado color champaña. Entonces este lo coloco ahí y bueno, miren que ahí el bordecito se generó y por acá también quedó así. ¿Bien? Pero, ¿cómo hacemos para darle material a ese tan pequeñito? O sea, lo seleccionamos desde... Desde la capa. Ahora, digamos que, bueno, aquí tengo que aclarar algo y está buena tu pregunta porque uno puede asignar materiales de diferentes formas. Hay una forma, por ejemplo, aquí para la cara frontal, una forma es arrastrando el material desde aquí a la cara, a la capa, que se llama cara frontal. ¿Sí? Esa es una forma. Otra es arrastrándolo directamente aquí. Por ejemplo, si yo quiero que sea de color azul, lo arrastro y lo suelto ahí y él lo toma. Bien, eso es lo mismo que haber hecho esto. Sí, es básicamente lo mismo. Ahora, a mí personalmente, ¿por qué me gusta arrastrarlo a la cara? Porque a veces cuando uno arrastra aquí y suelta, él lo aplica no a la cara que tengo seleccionada, sino de pronto a la posterior. Por supuesto, aquí no sucede porque esto es un objeto que es muy básico, pues que no tiene como formas complicadas ni nada de eso. Pero a veces cuando tengo elementos que son detallitos pequeñitos y todo eso, entonces se vuelve complicado. Lo otro es que si por ejemplo eso, digamos yo tengo 6 tornillos acá y yo lo arrastro y lo suelto en uno, si depende como esté, obviamente, si está en capas o no, se puede aplicar o a uno o a todos. Entonces me tocaría darle, o sea, arrastrar varias veces el material y aquí por cada vez que arrastre se van a crear materiales diferentes. Entonces, a mí personalmente me gusta arrastrarlo aquí directamente a las capas. ¿Listo? Eso ya es un gusto personal y por orden yo lo sigo así, yo lo hago así. Bueno, por ejemplo, con este metal. Este es en la parte de atrás. Ah, perdón, la embarré. En la parte de adelante es esta, es la primerita. Entonces lo voy a arrastrar ahí. Sí, entonces mire que aquí me da más o menos la apariencia que tiene este de acá. Sí, mire que si yo lo giro, ahí voy a encontrar como la apariencia que tiene este. ¿Listo? Ahora voy a encontrar el plástico para esta parte de aquí, que es como, en este caso es la ruedita que tengo acá. Entonces me voy acá donde dice plástico y aquí tengo el plástico de color negro que no es altamente reflectivo, sino que es más bien como opaco, ¿sí? Como este que está aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este y lo pongo ahí, ¿sí? Entonces miren que ahí queda la apariencia y finalmente los textos, que la verdad es que no me acuerdo si esta vaina ilumina o no ilumina, pero supongamos que no ilumina. Entonces, sino que esto sea estampado aquí, pues los voy a colocar en color, en un plástico color blanco, que es este mismo, y coloco los textos allí. Entonces ahí quedan los texticos. Bien, listo. Entonces póngale cuidado. Eso es cuando yo quiero aplicar materiales que están dentro de la librería de materiales, pues que es bastante extensa, de los materiales predeterminados, que es bastante extensa dentro de Quixote. Cuando yo lo que quiero hacer es un material o modificar un material, entonces ya vamos para allá. Póngale cuidado a lo que voy a hacer. Voy a buscar la pantalla, en este caso quiero hacer este efecto que se ve aquí, que es como una pantallita que es retroiluminada, así que tiene una iluminación. Entonces lo que voy a hacer es buscar una pantalla del iPod, porque por supuesto no voy a encontrar aquí un material que tenga la pantalla de un iPod. Entonces voy a encontrar
una pantalla. En este caso, buscar la pantalla solita. Sí, buscar la pantalla solita es bastante complicado. O sea, me refiero a, bueno, aquí me apareció una. Sin embargo, tiene este pedazo de aquí y miren que esta es una imagen muy pequeñita. Ojalá para sus renders utilicen imágenes un poco más grandes porque de esa resolución depende que se les vea bien o no el render. Por ejemplo, esta. Y miren que esta está en 1000 por 724. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, me sirve. Bien, entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar clic derecho, guardar la imagen como, y voy a poner aquí en el escritorio, voy a hacer una carpeta que se llame ¿sí? Materiales Doc iPod. Aquí le voy a colocar pantalla y guardo. Bien, entonces ya ahí guardé la pantalla y ahorita el tema es cómo aplicarla acá. Entonces, mire, este material de pantalla, póngale cuidado a lo que voy a hacer. Ojo, no voy a traer un material de aquí, ¿sí? No voy a utilizar un material de aquí. De hecho, esto lo voy a cerrar para que ustedes puedan ver mejor. Y lo que está aquí en la pantalla, simplemente yo le voy a dar doble clic. Cuando yo le doy doble clic, el programa automáticamente pasa a la segunda pestaña, que es la pestaña de materiales. Y aquí voy a empezar a modificar o a editar ese material por defecto. Cuando yo abro un archivo de Rhino y lo traigo acá, por defecto ese archivo me permite utilizar un tipo de material. En este caso viene plástico, ¿sí? Él por defecto utiliza plástico. Pero yo puedo tener otro tipo de materiales, difusos, planos, vidrio, vidrio sólido, líquido, metal, pintura, plástico, bueno, etcétera. Hay un montón de cosas. Entonces, de aquí yo voy a utilizar uno porque como lo que quiero es que se vea como una pantalla retroiluminada, es decir, que tenga iluminación, voy a venir acá y le voy a dar a este material, aquí en el apartado especial, a este material que se llama emisivo. Entonces, mire, el material emisivo tiene una característica. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para cuando yo necesite representar materiales que tienen una iluminación propia. Por ejemplo, cuando necesito hacer un material como de una pantalla o de un bombillo como LED o ese tipo de cosas, ¿sí? Que ustedes lo ven que, digamos, el LEDcito de, digamos, de encendido del computador, para eso voy a utilizar el material emisivo. Entonces, el emisivo se compone en las propiedades de dos cosas. La intensidad, que es el factor de iluminación eh, que controla, digamos, qué tanto va a iluminar en qué intensidad va a iluminar el LED, ¿sí? Ese material. Y otro factor es el color, que el color está dado o por un color, digamos, una tonalidad que yo le ponga. Por ejemplo, aquí si yo le pongo rojo, miren que ahí está iluminando de color rojo, o azul, o verde, o lo que ustedes quieran. O en su defecto, una imagen que yo le ponga a través de esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en ese caso yo voy a utilizar la imagen de la pantalla. Entonces, mire lo que voy a hacer. Le voy a dar clic aquí. Aquí se abre el navegador del sistema operativo y voy a buscar en la carpeta la imagen que acabé de descargar, esta que se llama pantalla. Cuando le digo abrir, entonces mire, ahí se coloca, pero o sea, ahí está iluminando como si fuera la pantalla. De hecho, póngale cuidado aquí a esto. Por ejemplo, con el medio ambiente, ahora aquí donde dice ajustes y le voy a dar menos brillo, ¿sí? Para que ustedes vean cómo esto queda iluminándose. Y ahí le bajé el brillo al entorno para que ustedes vean cómo queda iluminándose. Entonces, bueno, en este caso, siguiendo con el tema del material, entonces lo que tengo que hacer es mapearlo bien. Mapearlo bien, ¿por qué? Porque mire que aquí, esta parte que debería ir aquí arriba, me salió por acá. Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Mire que el tipo de mapeado, en este caso, está como una caja. ¿Qué significa el mapeado como una caja? Mire, le voy a dar clic aquí donde dice mover textura y mire, la proyección está dando esta caja. Es decir, que
Este cuadradito de color anaranjado que ustedes ven aquí es lo que está proyectando. Esto es como si tuviera un video beam proyectando sobre esta superficie que hay acá. De manera que si yo la subo, mire que ahí esto está subiendo y la proyección está cambiando, ¿correcto? Obviamente aquí, como la proyección es una caja, entonces está dando desde este lado hacia allá, desde el lado de acá hacia adentro, desde el lado de atrás hacia acá, desde arriba hacia atrás, sí, por todos los 6 caras que tiene el cubo. Entonces yo podría de una manera mucho más fácil decirle, listo, no quiero que el tipo de mapeado sea una caja, sino que sea un mapeado plano. Entonces le doy clic ahí y bueno, mire, ahí me queda solamente un planito que salió girado, pues ya esto yo lo compongo ahorita. Entonces en este caso, proyección plana, y le voy a decir que no sea una proyección entera del modelo, sino únicamente esa parte. Ya, entonces él cuadra el centro en esa parte. Algo que ayudaría bastante aquí sería, pues para poder ubicar bien este elemento de acá, sería poner en la cámara, voy a utilizar una vista estándar, que es la vista frontal, si es ver el modelo así de frente, lo voy a bajar un poquito, perdón un momentico. Bueno, aquí un truquito para que ustedes se pillen algo. Cuando yo estoy acomodando digamos, las superficies, perdón, las texturas de superficie y todo esto, a veces el programa se demora bastante en tomar la previsualización. Eso se debe a que el modelo de iluminación, en este caso, aunque no es muy alto, pues porque está en modo básico, si yo lo coloco en modo performance, va a ser mucho más fácil. Sí, va a ser mucho más fácil un momentico, yo cancelo acá, va a ser mucho más fácil de mover, ¿ya? Ahí se va a mover mucho más rápido en el modo performance. Lo pueden activar directamente desde aquí, desde el panel de iluminación o dándole clic aquí. Y después cuando lo quitan, él vuelve otra vez al que tenía antes, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso le digo modo performance, vengo acá y entonces voy a cambiar la textura. Entonces básicamente lo que voy a hacer es aquí, yo la puedo manipular directamente de acá o la puedo manipular de estas partes de aquí. Bien, entonces mire, aquí tengo por ejemplo un tema de ángulos, si yo le digo 90 grados, mire que ahí lo giré. Bueno, adicionalmente si yo lo abro, mire que aquí tengo el tilt, el azimuth, entonces voy a mirar a ver aquí cuál es el que tengo que mover porque aquí me quedó. Lo que debería estar de este lado, debería estar a este y de manera inversa también. Entonces en este caso le voy a decir 180. Listo, ahí lo ejecuté, pero ahorita me quedaron invertidos los otros dos. Entonces, vamos a ver. Bueno, aquí entonces se vuelve un poquito complicado hacerlo directamente desde acá. Entonces, lo otro que podemos utilizar es básicamente estas herramientas. Si yo lo quiero rotar o trasladar. Entonces, para utilizar estas herramientas, mire que ahí tengo rotación sobre el eje Y, rotación sobre el eje X, que es esta, y rotación sobre el eje Z. Entonces yo lo quiero girar 90 grados aquí, entonces simplemente lo que voy a hacer es, voy a parar sobre la línea verde, le digo clic y arrastro. Y para que ese arrastre sea progresivo, lo que voy a hacer es que le voy a presionar Shift. Entonces el Shift lo que va a hacer es permitirme moverlo cada 15 grados, ¿sí? De 15 en 15. Por ejemplo, ahí ya lo tengo. Ahora lo voy a hacer desde el eje X. Entonces vuelvo y hago lo mismo. ¿Sí? Mire que ahí lo arrastro 180 grados y ya me quedó bien. ¿Sí? Creo, pues, permítame un momentico, yo reviso en la vista lateral. Ah, ok, le falta un poquitico. Listo, por lo pronto lo voy a dejar, lo voy a dar a aceptar aquí. Ya, lo voy a dar a aceptar aquí. Vamos a bajarlo un poquitico acá. Y aquí vuelvo otra vez y le digo que quiero orientar mover esa textura y entonces aquí nuevamente jalo.
Un momentico que se enloqueció. Ya. Listo. Entonces, aquí donde está, ahí. Vamos a ver entonces ahora sí la cámara frontal. Bien, entonces ahí ya quedó bien. Lo único que tengo que hacer es subirlo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente otra vez desde el material, vengo acá y le digo mover textura y aquí le digo que lo quiero trasladar sin rotar y simplemente lo que hago es subir o bajarlo dependiendo si también puede ser. Digamos aquí tengo una mejor referencia con... listo, ahí quedó. Entonces mire que ahí, cuando ya termino, le doy clic aquí al chulito y ya quedó bien direccionado. ¿Sí? Ahí queda ya como lo necesitamos. Entonces, bueno, aquí ya tengo la vista de perspectiva. Ahí la puedo colocar pues isométrica, bueno, como quiera, dependiendo obviamente lo que, como ustedes la quieran ubicar. Y listo, ya tengo este tema. Entonces, como les decía, ese material, este material de emisivo, lo que hace es poner la característica de retroiluminación sobre la capa de color. Bien, entonces aquí en las propiedades o puede ser con un mapa de bits o puede ser con un color normal. En la parte avanzado tengo unas características y es que puedo hacerlo invisible a la cámara porque en algunos casos de pronto quiero un área de luz que me afecte, por ejemplo, las reflexiones, pero que no sea visible a la cámara, ¿sí? O que no me afecte las reflexiones o que no sea visible en las sombras de dos lados, use el color alfa, bueno, ese tipo de elementos, digamos que los puedo escoger, ¿sí? ¿Qué me puede afectar y qué no? Entonces, es una ventaja del material. Bueno, ya terminando aquí el iPod, entonces me devuelvo aquí a la escena. Aquí, por ejemplo, si ya terminé, ya no necesito modificarlo más. Entonces, una tarea útil que puedo hacer es darle clic derecho y decirle que lo quiero bloquear, ¿sí? Para que él no se pueda mover ni nada, ni lo pueda seleccionar, ni nada de eso. Entonces, ahora sí, vamos con el dock. Entonces, cuando yo enciendo el ojito del dock, aquí tengo el objeto. En el dock, entonces voy a abrir aquí, ¿sí? Y aquí tengo básicamente el cuerpo del iPod, perdón, del dock del iPod. Tengo acá el aro de los parlantes, que son unas, sí, como estas figuritas pues que están aquí que envuelven el parlante. La rejilla, los conos de los parlantes, sí, miren que si yo quito la rejilla, pues ahí me van a salir los conos de los parlantes. El aro de los parlantes, que es esta partecita de aquí, y esta interna, ¿sí? La partecita interna. Esta parte de acá, que son los tornillos, ¿sí? Los tornillos de aquí, estos cuatro de acá, estos cuatro de acá. Y finalmente el marco, perdón, la marca, el loguito de acá. Entonces voy a empezar a darle materiales a eso, pero no voy a utilizar los materiales de la librería, sino que los voy a crear. ¿Listo? Para que ustedes vean también cómo se pueden hacer algunos materiales o cuáles son las bases de algunos materiales. Por ejemplo, en el caso del cuerpo del iPod, mire que si yo, por ejemplo, aquí en la librería tengo en el área de plásticos, pero aquí tengo una fibra de carbono. Y si yo la aplico, pues ahí va a quedar la fibra de carbono. De hecho, me voy a acercar para que ustedes vean aquí sí, es como una especie de rejilla. Es como una especie de rejillita. Pero en este caso no quiero utilizar una fibra de carbono así, sino que quiero utilizar
una textura como esta, ¿sí? Como este tipo. Entonces, para eso, pues primero tendría que tener una imagen para colocarla en la difusa. Yo creo que esta de aquí me puede servir, teniendo en cuenta pues que este lado de acá se va a repetir con este lado de acá y este lado de acá pues va a coincidir con este lado de acá. Listo, entonces yo simplemente lo que voy a hacer es guardar la imagen. Pues acá le digo fibra de carbono. Listo. Entonces aquí lo que voy a empezar es a, un momentico, yo cierro aquí. Listo. Permítanme un segundito, muchachos. Yo me alejo de la escena aquí, que no me funcionó con el clic derecho. Listo. Aquí sí. Ya. Entonces ahí tengo seleccionado este. Bueno, póngale cuidado. Si yo analizo la fibra de carbono, ¿sí? Mire que si yo le doy doble clic y pasa aquí el material, esta textura difusa que ustedes ven acá, que es como de una especie de rejillita, se está dando por este difuso, ¿sí? Que es un mapa, en este caso, procedular. ¿Procedular qué es? Que lo está produciendo la misma aplicación y es básicamente un algoritmo que se repite, que hace que se repita. Entonces yo no voy a utilizar este, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a pasar, aquí le voy a botar esta imagen de acá, el relieve también se lo voy a botar. Y tengo en las propiedades el material plástico, cuyo difuso voy a utilizar para colocar la imagen que yo bajé. Le voy a dar clic aquí, voy y busco la imagencita, le digo abrir. Entonces mire que ya se aplica, pero queda muy grande. Entonces, ¿cómo hago para reducir esa imagen? Entonces, por supuesto, aquí el mapeado sí me sirve que sea un mapeado de caja, porque yo tengo diferentes caras aquí, ¿sí? Tengo la cara frontal, la cara superior, que es esta cara que no se ve aquí, cara lateral izquierda, lateral derecha desde abajo y desde atrás. Entonces, por ejemplo, en esta sería lo ideal. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, una cara plana aquí, porque mire lo que sucede aquí en los laterales. Él toma el último píxel y lo arrastra hacia atrás. Entonces, en este caso, lo ideal sería una cara de caja, perdón, un mapeado de caja. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar el tamaño, ¿sí? Donde dice tamaño y mapeado, cambiar el tamaño de este. Entonces mire que ahí está en 390 milímetros. Lo que voy a hacer es bajarlo y mire que automáticamente él va bajando en en todo el tema. Entonces lo voy a dejar por ahí de 50. Bien, entonces mire que ahí quedó. Aquí por supuesto estoy obteniendo la visualización, la previsualización del material, de cómo está quedando el material. Entonces, bueno, tengo acá propiedades. Vuelvo otra vez de las texturas, vuelvo a las propiedades. Mire que ya tengo aplicado el difuso. En el momento en que aplico el mapa, obviamente deja de funcionar este. A no ser que yo le dé que lo fusione, pero pues eso ya es otro tema. ¿Sí? Mire que aquí tengo la opción, ¿sí? Mezclar con color. Entonces aquí le puedo poner otro color rojo y mire que ahí lo mezcla, ¿sí? Pero en este caso, bueno, no quiero hacer eso, simplemente lo quiero dejar así con el color normal. Y tengo la opción, aquí quise especular. ¿Especular qué es? Es la capacidad del material de reflejar la iluminación. ¿Listo? Entonces, cuando esto se da en escala de grises, yo tengo un especular de color blanco, quiere decir que es altamente reflectivo. Mire aquí lo que está sucediendo. Se está viendo en esta partecita aquí los reflejos de la iluminación. Por supuesto, ustedes aquí no ven nada reflejado porque el entorno, mire que el medio ambiente que hay aquí es esto, es como todo blanco. Pero si yo tuviera, por ejemplo, dentro de la librería, digamos que voy a cargar un medio ambiente de exteriores como por ejemplo este de acá,
Yo le doy doble clic, mire que aquí ya empiezo a ver reflejado el entorno. ¿Sí? Entonces, Specular tiene el mapa Specular tiene la capacidad de hacer que esto se vea altamente reflectivo. Por ejemplo, de que si yo cambio aquí el Specular de blanco, lo pongo en negro, ¿sí? Completamente, entonces automáticamente el objeto pasa a dejar de reflejar la iluminación. Ojo que es la iluminación, no el entorno. Bien, mire que los elementos de iluminación ya no se están reflejando. Si yo lo tuviera aquí en blanco, ahí mire que sí, la iluminación sí la está reflejando. Y este roughness es lo que me permite, o sea, este specular es lo que define el reflejo de la iluminación. Y el roughness lo que define es el reflejo del entorno. Entonces, esto va desde el 0 hasta 1, siendo que los valores son muy pequeñitos o que pueden estar en décimas, ¿sí? En décimas, incluso hasta en centésimas. Por ejemplo, mire que ahí está en 0.02. Entonces, controla la cantidad de imperfecciones que tiene la superficie. Por ejemplo, si esto es 0, quiere decir que la superficie es completamente plana, o sea, esto es un espejo. Entonces, mire que ahí sí se está viendo, digamos, reflejado todo el entorno. En este caso, si yo no quiero que sea tan espejo, entonces tengo que aumentar este valor. 0.1, por ejemplo, van a ver cómo cambia el reflejo aquí. Si yo le doy Enter, mire, ¿sí ve? Se puso más opaco. Y estos valores obviamente van hasta 1, siendo 1 pues eh, totalmente opaco. Ahora, estos dos valores deberían ir, digamos, de la mano, ¿sí? Porque sería ilógico un material que sea altamente reflectivo de la iluminación, pero no sea reflectivo del entorno. Entonces, eso tendría que ir ahí como de la mano, estos dos, el espécula. Por ejemplo, aquí en el caso del blanco estaría al 100%, ¿sí? Altamente reflectivo. Lo que realmente debería estar sucediendo aquí es que fuera negro, ¿sí? Porque tiene muchas imperfecciones, digamos, en la superficie. Pero bueno, entonces, ¿de qué me sirve, por ejemplo, esta parte de aquí y esta parte de acá? Entonces, ya les voy a explicar. Mire, yo puedo colocar vamos a ver, por ejemplo, una imagen en blanco y negro de un personaje. Supongamos, bueno, vamos a ver uno, de pronto podría funcionar bien. Sí, bueno, dejemos este. Casi aquí está incompleto, pero bueno. Bueno, copio un momentico que esto lo voy a pasar por aquí por Photoshop. Listo. Entonces, abriendo aquí este objeto, perdón, este mapa, voy a darle, por ejemplo, un momentico que me gustaría ver cuánto tiene de ancho la figura, de ancho y de alto. Listo, entonces mire lo que voy a hacer acá.
Voy a soltar esta figura de acá y la voy a abrir. Le voy a decir aquí abajo. Sí, con este comando que se llama Smash. Bien, entonces aquí saco, él me pone en la vista superior la figura y simplemente aquí lo que voy a hacer es medirla. 388, bueno, 389 porque es 388.75. Entonces aquí vamos a cuadrar esto. Listo, 389 por 169. Listo, ahí. Bueno, por supuesto, como estoy trabajando en píxeles, es una imagen que es muy pequeñita, entonces lo que voy a hacer aquí es agrandarla. Le voy a decir que tenga, por ejemplo, 1000, y él ya me da la altura, 1000 por 434. Listo, entonces ahí acabo de crear la imagen. Ahora lo que voy a hacer es tomar esta de acá, la copio y la voy a pegar. Y la voy a modificar básicamente. Listo, por ahí. Y mire lo que voy a hacer con el fondo. Lo voy a poner, vamos a ponerle de color negro, pero este sí lo voy a poner de color blanco. Listo. Bueno, entonces ya van a ver para qué hice esto. Entonces voy a unir todas las capas. Y después de que las tengo unidas, entonces lo que voy a hacer es guardar el archivo como JPG. Entonces, ¿cómo funcionan los mapas? Los mapas que yo estoy generando aquí funcionan con escalas de grises, entendiendo que blanco es una cosa y el color negro es otra cosa, dependiendo obviamente de los diferentes mapas que quiera aplicar. Por ejemplo, si yo aplico este mapa, en el specular, entendiendo que blanco es altamente reflectivo de la luz y negro no lo es, pues entonces él va a tomar el mapa de bits y todo lo blanco me lo va a interpretar como altamente reflectivo, todo lo de color negro como si fuera opaco. Entonces yo le doy clic aquí y voy a traer la imagen. Un momentico que aquí no le agregó la extensión. Ya.
Entonces ahora sí, en el specular vengo y traigo esta imagen, digo que la aplique. Bueno, ojo con esto, sí, porque yo tengo aquí este, pero él también me lo está aplicando como si fuera este. Es decir, ya que es el mismo mapeado. Si yo le cambio, y pilas con esto, si yo le cambio el mapeado aquí, también se lo estoy cambiando a este. Entonces si yo quiero que este sea independiente, este mapeado de aquí sea independiente, entonces lo que tengo que hacer es bajar y aquí donde ustedes ven este botoncito sync, que es sincronizar, se lo quito. Entonces, en la sincronización ya le estoy diciendo que este material de aquí o esta capa de aquí quiero que tenga un mapeado diferente a este. Quiero que si yo me paro acá tengo caja. Yo me paro acá, yo le puedo colocar, por ejemplo, plano. ¿Ya? Y mire que este sigue siendo caja. Pero si no le hubiera quitado ese sync de ahí y lo cambia a plano, este de aquí se hubiera cambiado a plano. ¿Bien? Entonces ahora, ¿cómo mapeo yo esta parte de acá? Pues póngale cuidado. Me voy a ir a la vista frontal, ¿sí? Vista ortográfica. Voy a correr un poquitico más para acá este. Bien. Y aquí donde está el material, entonces póngale cuidado. Este aquí le digo mover textura. Mira la textura donde está. ¿Sí? Si yo la muevo, quiere decir que este es el pedacito, ¿sí? Y el tamaño, mire que está en 50 por 50 milímetros. En este caso le voy a poner el mismo tamaño que tiene la imagen de Photoshop, que dice que tiene 1000 por 434. Entonces vengo acá y le coloco 1000 por, en este caso, quito este, ¿sí? Que me encadena la proporción 434. Bien, y ahí tengo, y ahí vuelvo y los encadeno para que me mantenga la proporción. Entonces mire cómo está, ¿sí? Está ubicado así. Yo lo que voy a hacer es rotarlo, es girarlo, 90 grados. Bien, y ahora lo que voy a hacer es ponerlos más pequeñitos. Digamos, ahí para que me dé la misma altura de acá. Y luego lo que voy a hacer es correrlo. Ahí vamos a aumentarle unos. Listo, por ahí. Entonces, bueno, aquí hay una forma de ver cómo va quedando obviamente esta parte. Entonces, mire, yo me meto aquí donde dice Material Graph, abro y póngale cuidado, esta textura que está aquí, que es la de Goku, voy a parar sobre ella, le doy doble clic. Sí, mire que es esta y voy a presionar la letra C de casa. Entonces, mire dónde quedó el Goku. Ahí. Sí que está realmente más grande. Entonces, vamos a bajar el tamaño. Por ahí, puede ser. Y aquí se repite, entonces le va a quitar repetir horizontal y repetición vertical. Bueno, de hecho aquí me va a tocar subirlo porque está dejando un espacio aquí. O sea, ahí está bien. Ya saben, ya les voy a decir por qué está sobrando un espacio aquí y acá. Y se debe es precisamente a esto. Mire, en la vista lateral, mira la proyección está así y debería estar giradita. Entonces yo lo que voy a hacer es rotarla un poquito. Sí, lo voy a trasladar aquí.
Bien, ahí, y lo voy a hacer crecer un poquitico. Bueno, lo voy a dejar ahí y vuelvo otra vez a la cámara de perspectiva. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería que vieran con este tema lo que estoy viendo aquí? Y cuando yo le quito la C, lo que voy a poder obtener es que, mire, aquí se ve una parte donde la iluminación en las partes blancas del Goku, ¿sí? Se ve mucho más resaltada que en las partes negras. Y si adicionalmente, por ejemplo, tomo esta y la voy a copiar, si le digo Alt y la arrastro hasta aquí, la copio y la pego. Mire que ahí voy a tener, creo que aquí me toca modificarlo porque este también está sincronizado, claro. Bueno, me tocaría poner los mismos parámetros que tiene este acá. 395. Profe, una pregunta. ¿Este Dime. trabajo clase se sube a la carpeta? ¿Sacamos render o algo así? ¿O qué? Pues digamos que todavía no porque no hemos terminado. De aquí vamos a ver un mapa que es de opacidad para hacerlo de las rejillas y otras cositas que vamos a ver la próxima clase. Entonces, esto es trabajo Ah, de clase, pero lo vamos a terminar la próxima semana. ¿Listo? dale, profe, está bien. Listo. Entonces, bueno, eh, aquí les quería era, mostrar el tema de qué es lo que hacen las diferentes, digamos, los diferentes mapeados. En un momentico yo le vuelvo y le cambio para que se vea más la apariencia del medio ambiente. Entonces lo voy a dejar con el que estaba. Mire que aquí sí se pueden ver, ahí sí se puede ver la diferencia, digamos, del Goku. Sí, de la parte blanca o los aspectos blancos del Goku. Cómo están, cómo se están iluminando. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la manera, digamos, de ir construyendo el material. Entonces, por lo pronto, vayan adelantando la parte del mapeado, del mapita, pues aquí de la pantalla. Y segundo, pues construyendo el material de esto. Entonces, queda pendiente para la próxima clase para que terminemos esta parte donde voy a hacer la rejilla de los parlantes y aplicar, digamos, otros materiales también creados acá a los demás elementos. Entonces digamos que hasta ahora solamente tenemos esta parte de aquí y el iPod puesto con todos los materiales. Entonces bueno, para la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Revisión del proyecto, ¿sí? Para que me muestren cómo van, si ya van de pronto adelantados en términos de la estructura, pues como tal. Lo segundo es continuar con este ejercicio para ver, digamos, cómo es la construcción de los diferentes materiales con respecto a los temas de las texturas.
Y no solamente las texturas, sino que también vamos a hablar de los labels, ¿sí? Que esto es una partecita allí importante como para colocar marcas o ese tipo de cosas. Bien. Y, bueno, quedaría pendiente obviamente, pues para que ustedes ya empiecen con las estructuras que tienen y todo, empezar a sacar los renders en pro de la presentación como tal, porque como no lo vamos a construir en real, ¿sí? Me refiero a que no vamos a hacer la impresión 3D, sino que vamos a representarlo a través de renders, pues la idea es hacer una infografía que muestre cómo se arma una determinada estructura. Entonces, bueno, por lo pronto, muchachos, vamos a dejar allí. Entonces vayan avanzando con eso, porque recuerden que esto es nota de trabajo en clase. Si lo pueden ir avanzando, digamos, colocando los otros materiales y tal, y solamente vamos a dejar pendiente lo de las rejillas, que aunque por aquí hay unos, entre las librerías de los metales, pues hay unas rejillas allí que yo podría, digamos, utilizar ahí y sale bien, pero habría que modificarlos. Y también, si yo quisiera personalizar las rejillas, por ejemplo, que no fueran ni redondas ni hexagonales, sino cuadradas o triangulares, o tuvieran otro tipo de rejilla, pues cómo poder hacerlo, ¿sí? Con los mapas de opacidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y vamos a ver también otro ejercicio con los mapas de relieve, cómo se configuran, de desplazamiento, perdón. Entonces, listo, muchachos, vamos a dejar hasta allí. Nos pillamos dentro de 8 días, si Dios quiere, y vayan avanzando bastante con los proyectos para que la próxima semana tengamos buena corrección. Dale, profe, gracias. Nos vemos entonces. Listo, que estén bien, cuídense.